Buenas noches. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 31. En la clase anterior estuvimos exponiendo un material que explicaba cuáles son los pasos para construir una distribución de frecuencias. Tenemos la regla de Sturges y los elementos de la regla de Sturges, cómo calcular el rango, que es valor máximo menos mínimo. Tenemos también cómo calcular el número de clases, que se utiliza una fórmula 1 más 3.3 logaritmo de n, y cómo calcular el intervalo de clase, que es dividir el rango entre el número de clases. Esa fue la fórmula que aplicamos de la regla de Sturges en la clase pasada. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar aprendiendo a construir distribuciones de frecuencias. Vamos a presentar este documento. Este documento habla sobre los gastos en diarios en fotocopia de una muestra de 50 estudiantes de la Facultad de Economía. ¿Cuánto gastan diariamente en fotocopia esos estudiantes? Decíamos que uno gasta 30, otro 32, otro 20, y así. Y con esos datos se pide construir una distribución de frecuencias correspondiente con todas sus partes, interpretar los resultados. Entonces, en la clase anterior, nosotros determinamos lo que le llaman el número máximo o Equimax, número máximo. Según usted, el número máximo era el 49 y el número mínimo era el 15. Eso era el número máximo y mínimo. Después de eso, buscamos el rango. Rango es igual, número máximo menos número mínimo. El máximo es 49, le restamos el mínimo, que es 15, y el resultado nos da 34. Por otro lado, buscamos el número de clase, K, que el número de clase es igual 1 más 3.3 logaritmo de n. Como tenemos 50 datos, buscamos logaritmo de 50. 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de 50 nos dio 6.6. Ese 6 lo aproximamos al número siguiente, que es 7, porque nos dio decimal. Y por último tenemos el intervalo de clase, que se denomina R entre K, rango entre número de clases. Dividimos 34, que es rango, entre el número de clase, que es 7, nos da 4.85. Ese 4 se aproxima al número siguiente, que es 5. Y ahí concluimos lo que fue la regla de Sturges y determinamos sus elementos. Ahora nos toca realizar una distribución de frecuencias que incluya todas las columnas adecuadas. Vamos a hacer una distribución de frecuencia, que es lo que nos corresponde ahora. Entonces yo pregunto, primer paso para hacer una distribución de frecuencias es ubicar el número mínimo. ¿Cuál es el número mínimo? ¿Quién me dice? Número mínimo. Gastos. Número mínimo, ¿cuál es? El 15. El 15. 15. El 15. Ok. ¿Y cuál es la variable que estamos utilizando en esta tabla de frecuencias? ¿A qué se refieren esos datos que están ahí? El 15, porque si es de la tabla de esta, el mínimo el 15. Otra pregunta que hice. Esos datos que están ahí abajo, ¿qué variables son? ¿Son edad? ¿Eso es salario? ¿Eso es talla? ¿Qué es eso? Salario. La muestra del estudiante. Gastos diarios. Gastos, maestro. Gastos. Ok. Los gastos diarios
de la fotocopia. De los Eso es fotocopias. gastos. La variable se llama gastos. Gastos. Y se puede decir que Profe, esos son los gastos de los estudiantes, de se puede- de las copias que sacan. si usted quiere, le pone gastos diarios y es en pesos. Ese es el nombre de la variable. Cuando usted hace una tabla de frecuencia, lo primero que usted debe hacer es ponerle nombre a la variable. Si los datos le están hablando de edades, usted le pone edad. Si le están hablando de salarios, le pone salario. Si le están hablando de número de hijos, pone número de hijos. Dependiendo la variable, si le llaman peso corporal, dependiendo la variable que sea, entonces usted debe ponerle el nombre en la tabla de distribución de frecuencia. Después que tiene el nombre, inicia con el número mínimo y el número mínimo me dicen ustedes que es el 15. Entonces ahora necesitamos lo que es el intervalo de clase. ¿Cuánto es el intervalo de clase? Intervalo de clase, ¿cuánto dio en la regla de Sturges? 5. El intervalo de clase dio 5. Eso significa que los intervalos van de 5 en 5. Si iniciamos en el 15, utilizando la mano siempre, si iniciamos en el 15, contamos 5, 15, 16, 17, 18 y 19. El intervalo termina en 19. De 15 a 19. El próximo intervalo inicia en 20. ¿Hasta qué número? Hasta 24. Hasta 24, muy bien. El próximo intervalo inicia 29. En el 25. 25. hasta Al 29. 29. el próximo intervalo 29. 30, 30. hasta 34, 34. la pregunta del siglo. ¿Cuántas clases yo voy a hacer? 34. ¿Cuántas clases yo voy a hacer? ¿Todas las que yo quiera? No. ¿Cuántas debo hacer? Según las reglas de Sturges que usted tiene ahí, debe hacer 7 clases, porque cuando sacamos la suma esa de 1 más punto 3, ahí que dio 6.6, entonces se le añade que es 7. Ok. El número de clases, que significa K, número de clases, nos dio el resultado 7. Quiere decir que debemos hacer 7 clases. ¿Cuántas tenemos hechas? 4. Nos faltan 4. 3. La siguiente, entonces. 35, 39. La siguiente. 40, 40, 44. La siguiente. 45. 45, 49. 49. Ahí están las 7 clases Están las 7 ya. que debíamos tener. Luego agregamos una fila que se llama total, que es esa. Eso es una tabla de distribución de frecuencias. ¿Alguien tiene duda de cómo se consiguieron esos números? Yo, maestro. Dígame, ¿cuál es su duda? Yo, maestro, que entré ahora, me disculpa. Ok. Repito entonces, si usted entró ahora, como dice. Eso es una tabla de distribución de frecuencias. Para construir una tabla de distribución de frecuencias, lo primero que se hace es que se busca el nombre de la variable. Si vamos aquí arriba, dice aquí que esos numeritos que están ahí abajo son gastos diarios en fotocopia. Gastos, esa es la variable, gastos. Ponemos la variable gastos. Luego empezamos a construir la frecuencia, las clases. ¿Cómo construimos las clases? Las clases se construyen con el número mínimo. El número mínimo nos dio que era 15. Entonces iniciamos con el número 15. Y el intervalo de clase dice que es de 5 en 5.
Entonces contamos desde el 15 con la mano, 15, 16, 17, 18 y 19. La primera clase va del 15 al 19. La segunda, 20, 21, 22, 23 y 24. Y así seguimos sacando todas las clases. Y K, que es el número de clases, dice que debemos hacer 7 clases. Entonces, con esos datos construimos la distribución de frecuencia. Ahora necesitamos llenar lo que significa FI. ¿Qué significa FI? FI, escriba por ahí, frecuencia absoluta simple. Frecuencia absoluta simple y entre paréntesis FI. Frecuencia absoluta simple. Entre paréntesis FI. Eso significa FI. Frecuencia absoluta simple, entre paréntesis FI. FI. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta simple o FI? Se calcula mediante el conteo, pero como ustedes no son novatos, ya yo lo considero que son expertos en estadística, no vamos a utilizar el conteo, sino que vamos a hacer la frecuencia absoluta simple de manera directa. Lo que debemos buscar es cuántas personas gastan en fotocopia entre 15 y 19 pesos. ¿Cuántas personas gastan en fotocopia entre 15 y 19 pesos? Por aquí en la tabla encontré un 15. Sigo buscando entre 15 y 19. 17, profe, hay un 17. Encontré un 17. Sigo buscando y no encuentro más nada. De 15 a 19 solo hay 2. El 15 y el 17. Yo voy aquí y pongo que 2 estudiantes gastan de 15 a 19 pesos. Ahora vamos a buscar de 20 a 24. Vamos a buscar de 20 a 24 pesos. Vamos a buscar de 20 a 24 pesos. Si vamos a buscar de 20 a 24 pesos, tenemos un número 20 aquí. El 21. El 21, 23. 23, Arriba 24. ya no hay más nada. Son 4. Seguimos aquí un 21. 21 y 23. El 23. El 23. De 24. El 24. El 24. Y aquí encontramos un 24. ¿Cuántas personas tenemos? 4. 4. 4 personas. 4. De 20 a 24. Cuatro personas de 20 a 24. Vamos a buscar ahora de 25 a 29. Vamos a buscar de 25 a 29. El Vamos. 25. 28. El Encontré un 25. 27. El 26. El 28. 26, 25 y 28. Un 26. Un 25. 25. El 25 abajo. 25. El 28. Y 28. El 28 personas. El 28 se repite. El 25. ¿Cuántas personas encontramos? 7. 7. 7 personas. 7 De personas. 25 a 29 encontramos 7 personas. Ponemos un 7. 7 personas. 30 a 34. ¿Cuántas personas encontramos?
de 30 a 34. El 30. 30, 32, 31, 31, 33. 34, 33, 33, 3 veces. 37, 4, 33, 33 tres veces, profe. 3 veces. 2, 37, 3, 4, 4, 5 veces 33. 5 veces 33. Falta un 34. Ay, 34 no. ¿Falta alguno? 16. 30, El 37. 33 que está de ahí. 30, Ah, bueno, ya está bien. 37. de 30 a 34. De Es de 30 a 34. a 34. De 30 a 34 no hay más. ¿Cuánto hay en total? 16. 16. 16, maestro. 16 de 30 a 34 aquí. De 30 a 34, 16. De 35 a 39. De 35 El 35. El 37. El 36 otra 36. vez, 37, 35 38 dos veces, 38, 35, 37. 37. 37, 37 y 38 de nuevo, 37, 37 abajo de nuevo, y 35, 35 abajo. 35 debajo. Hay 10, profesor, por todo. ¿Cuánto hay azul claro? 12. 12. Esto vamos a cambiarlo para que no se confundan, que son Porque todos los otros. valores están. 16. ¿Cuánto hay? 16. 12, ¿Cómo va a ser que 16? 12 son. 12, 12. 12. Ahí hay 12. 12 azules. Oscuro, ¿verdad? De 35 a 19 encontramos 12. De 40 a 44, ¿cuánto encontramos? 40. El 40. 43, 43, 42, 41, 41, 43. 41 dos veces. 41 se repite. 41 se repite. 41 y el 40 está dos veces también. 6. Encontramos. 6. 6. 6, Entonces aquí tenemos 6. Y por último, de 45 a 49, quedan los amarillos. ¿Que son cuántos? 47 y los 3, dos 49. 3 en total. 249. 47. Entonces, encontramos lo que estábamos buscando. Ya encontramos lo que estábamos buscando. Y ahora solo nos falta sumar a ver si aquí nos da el total de estudiantes de la muestra. Aquí la muestra dice que son 50 estudiantes, 50 numeritos. Entonces el total aquí tiene que darnos 50 para que esté bueno. ¿Cuánto nos da? Vaya a ver si da 50. Sí, maestro, da 50. Da 50. Entonces viene la pregunta del millón. Sí, da 50. La pregunta del millón es, ¿quién no entendió eso? ¿Quién no entendió cómo se obtienen esos números? Frecuencia absoluta simple, FI. FI. No hay duda entonces de eso. Profesor, Diga. Miguel Jiménez, yo ahora fue que pude entrar. Ah, bueno. Si usted entró Pero sí, ahora, la red, tengo media hora tratando de entrar y ahora fue que pude.
Sí, usted puede ver el video más tarde. Nosotros lo que hicimos fue un conteo. Hicimos un conteo con las clases que ya elaboramos. Es bueno que vea el video para que lo vea completo. Ahora vamos a calcular lo que le llaman FR. FR. FR se llama frecuencia relativa simple. FR. Frecuencia relativa simple FR. Eso es FR. F de frecuencia y R de relativa. FR. Frecuencia relativa simple. Aquí. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa simple? Se divide cada frecuencia absoluta entre el total, entre n, entre el tamaño de la muestra. Se divide cada frecuencia absoluta entre el total. Si yo divido la primera, aquí la primera frecuencia relativa es 2 entre 50. ¿Cuánto da? 25. 25. 25. No, 25. No. 0.04. 0.04. 0.04. Eso da 0.04. ¿Tienen duda de eso? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la duda? Podemos seguir siendo el cuadro para afirmar los ¿Cuál es la duda que tienen? Porque no escuché bien, profe, cuando usted estaba explicándolo. Que se divide cada número entre los 50, que es el total. Ok. 2 entre 50, ¿cuánto le da, Ramona? 2, Entre 50. 25. ¿Cómo va a ser? 2 panes para 50. No, eso da No, profe, 0.04. da cero. A mí me da 0.04. Da cero, Sí, al profe. revés. La próxima. 0.08. 0.08. Es que divido para encontrar la siguiente. 4 entre 50, profe, no es. Divide 4 entre 50. 4 entre 50. Y me da 0.08. 0.8. La siguiente, ¿cuánto da? 0.14. 0.14. 14. 0.14, profe. ¿Alguien tiene duda de eso? No. Divida 16 entre 50. 0.32. 0.32. Y la siguiente da 0.24. 0.24. 0.24. 0.12. 12 y 0.6. 0.6. ¿0 punto qué? 0.6. ¿Cómo va a ser? Sí, profe. 0.06. Ah, sí, 0.06. 0.06 es que da. 0.6 es usted decir 60. Sí, porque se me quedó un 0. No lo mismo. ¿Cuánto da el total? Para que esté bueno, tiene que dar 1. Uno, profe. 1 me dio. Si dio 1, muy bien. ¿Quién no entendió eso? ¿Alguien no entendió eso? La frecuencia relativa. Sí entendieron, como supongo. Entonces, la siguiente se llama FA menos, que significa frecuencia absoluta acumulada. Y aquí va menos T.
frecuencia absoluta acumulada menos T. Eso es FA menos. Frecuencia absoluta acumulada menos T. Por eso tiene el signo de menos. Menos T. Menos T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula esa frecuencia? El nombre lo dice claro. Frecuencia absoluta. La absoluta es la primera, la relativa es la segunda. La primera es absoluta. Absoluta significa números enteros. Frecuencia absoluta. Entonces, la absoluta acumulada menos T es acumular la absoluta de arriba hacia abajo. Repito, frecuencia absoluta menos T acumulada es acumular de arriba hacia abajo la frecuencia absoluta. Si yo tengo una alcancía y le echo 2 pesos, ¿cuánto tengo? No, pues. 2 pesos. Si luego le echo 4 pesos más, ¿cuánto tengo? 4 pesos. 6. 6 pesos, 6. Si luego le agrego 7 pesos más, ¿cuánto tiene la alcancía? 13. 13. Si le agrego 16, ¿cuánto tiene? 29. 29. Si le agrego 12 más. 41. 41. Si le agrego 41. 41. Si le agrego 6 pesos más, ¿cuánto tiene? 47. 47. 47. 47. Si le agrego los últimos 3, ¿cuánto tiene? 50. 50. ¿Alguien tiene duda de eso? Frecuencia absoluta acumulada menos T. Menos, cuando usted ve ese signo de menos, significa acumular de arriba hacia abajo. Escríbalo. Acumular de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? La otra se llama frecuencia absoluta acumulada igual, pero más T. Más D. Más, el signo de más. Frecuencia absoluta acumulada más T. ¿Qué significa más T? Más. Acumular la misma frecuencia absoluta, pero desde abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Si la alcancía inicio por abajo, acumular. Si tengo 3 pesos, ¿cuánto tengo? 3 pesos. 3. Si le agrego 6 más, ¿cuánto tengo? 9. 9. Si le agrego 12 más, ¿cuánto tengo? 21. 21. Si le agrego 16 más, ¿cuánto tengo? 37. 27. 37. Si le agrego 7 más, ¿cuánto tengo? 44. 43. 44. 4. Si le agrego 4 más, ¿cuánto tengo? 48. 38. Y si le agrego los dos últimos, 50. el total del acumulado debe darme lo mismo que dice aquí. 50, está bueno. Por último, ¿entendieron eso también? Sí. El último, Profesor, frecuencia relativa acumulada menos. Frecuencia
relativa acumulada menos T. Frecuencia relativa acumulada menos T. Ahora voy a acumular la frecuencia relativa, FR, la relativa ahora. Menos significa acumular de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Entonces, si inicio aquí en la primera, ¿cuánto tengo? 0.04. Si a eso le agrego 0.08, ¿cuánto tengo? 8 y 4. 0.012. 0.12. 12. Ajá. Si a 0.12 le agrego el 0.14, ¿cuánto tengo? 0.26. 0.26. Si le agrego 0.32 ahora. 0.58. 28. Si agrego 0.24. 0.82. Si agrego 0.12. 0.94. Y si agrego el 0.6 último, 0. 1. 1. Es el total de la frecuencia relativa, 1. Bueno. ¿Tienen dudas? ¿Se entendió o tienen dudas? Se entendió, Profesor, yo tengo duda. ¿Por qué subió? O sea, yo me encuentro como extraño desde el 0.58 al 0.8. Ah, ok, ya lo entendí, profesor, ya lo entendí. Miren, ese 24 le sumó. ¿Entendió? Se inicia con el primero. Sí, ya lo entendí, maestro. Luego se le suma el siguiente, ok. Y por último, sí, lo entendí. Frecuencia relativa acumulada más de más. La última. FR más. Frecuencia relativa acumulada más de. ¿Qué es lo que hago ahora? Acumulo de abajo hacia arriba cuando dice más. Acumulo de abajo hacia arriba cuando dice más. Si inicio por abajo, ¿cuál es el primer número? 0.6. 0.6, no es lo mismo. 0.06. 0.06, sí. Si le sumamos 0.12, ¿cuánto tenemos? 0.18. Le sumamos 0.24, ¿cuánto tenemos? 0.42. Le sumamos 0.32, ¿cuánto tenemos? 0.74. 0.74. Si le sumamos 14, 0.14, ¿cuánto tenemos? 0.88. 0.88. Si le sumamos 0.08, ¿cuánto tenemos? 0.96. 0.96. Y si le agregamos el 0.04 faltante, 1. quiere decir que está bueno. ¿Quién no entendió eso? Si alguien lo entendió, sería bueno que vea el video. Vamos a salir para entrar de nuevo al mismo link para pasar la lista, ¿ok? Profesor, Dígame. ¿dónde está disponible el video? Tengo un canal de YouTube donde están todos los videos de la primera clase, todos. Le voy a decir ahora. ¿Ok? Sí. Vamos a salir y vamos a entrar al mismo link. Ok.